Entonces, bueno, la vez pasada ya hablábamos un poquito de cómo se fue acuñando, ¿verdad? El término alcoholismo, que en un primer momento pues se hablaba de una decisión categórica, si alguien tenía o no el padecimiento. Ya hablábamos de cómo a través del tiempo el DSM pues ha tenido cambios importantes respecto a este diagnóstico. Se han ampliado, bueno, en el DSM-2 se ampliaron las subcategorías, hubo términos que se relacionaban con la adicción como abstinencia, que son todos los síntomas físicos, ¿no? Conductuales alrededor de cuando no hay pues un consumo, ¿no? O cuando se interrumpe el consumo excesivo y continuado de la sustancia. Y hay tolerancia cuando obviamente se necesita cada vez mayor consumo para tener los mismos efectos que cuando al principio se experimentaba con la droga, o bien cuando se necesita la droga ya para llegar a un estado normal. O de sentirse normal. Entonces, bueno, ya en el DSM-2 tenemos tipos de alcoholismo, hablábamos ya también del debate sobre si había o no una personalidad adictiva, finalmente se entendió que no era así. Hablábamos la clase también pasada sobre que había ya temperamentos de riesgo, perdón, factores de riesgo como un temperamento difícil, conflictos desde muy pequeños con la ley, ya predicen problemas de adicciones, ¿verdad? Conflictos desde muy pequeños con las autoridades y un pobre autocontrol en general son o van siendo ya predictores de que puede haber, eh, se corre pues el riesgo más alto de tener una adicción en la vida adulta, ¿no? También hablábamos de cómo los clientes se percibían como en un tipo de negación y por lo tanto a algunos incluso no aceptaban muy bien el diagnóstico, ¿sí? Y a veces o anteriormente se pensaba que había que primero aceptar, ¿verdad? El diagnóstico para que el paciente cobrara conciencia de la enfermedad, ¿no? Ahora se sabe que no necesariamente, ¿no? Alguien se puede recuperar sin haber aceptado un diagnóstico como tal, ¿no? Y hay personas que aceptan un diagnóstico, pero no necesariamente se recuperan. O sea, hay de todos los casos respecto a eso. Entonces, bueno, hablábamos de que más bien la resistencia tenía que ver con el estilo de asesoramiento del terapeuta. Hablábamos de los grandes beneficios, pues, de que el terapeuta sea compasivo con el paciente, empático, mm, no confrontativo, ¿verdad? En desde algunas perspectivas psicoterapéuticas se utiliza la confrontación como una técnica de cambio, pero bueno, ciertamente desde el enfoque cognitivo no se sugiere ser confrontativo con el paciente, prácticamente en ninguna técnica. Se le pregunta directamente sobre algunas cosas que necesitamos informarnos y que probablemente a través de esas preguntas él pueda caer en algún tipo de darse cuenta, de tomar conciencia, que es lo que también se busca en el cambio terapéutico. Bueno, eso es lo que el objetivo, ¿no? Pero no se le confronta en la medida de lo posible, ¿no? De manera que se pueda sentir juzgado. Entonces, bueno, ya hablábamos de eso también. Y ya en el DSM 3, que se edita en el 80, ¿se acuerdan que por ahí les decía de este detalle aquí que se fue en la diapositiva? Porque fue a partir
desde una década antes ya había la necesidad de ir diferenciando más los trastornos por uso de sustancias, ¿no? Pero bueno, el DSM que se edita en el 80 ya describe la parte del abuso y de la dependencia como cosas separadas, ¿se acuerdan? Hablábamos ya de eso. Y no se vincula este trastorno con ninguna etiología específica, es decir, no hay causas en las personas que nos hablen de que comparten, ¿verdad? Eh, etiologías sobre el alcoholismo o el uso de sustancias, ¿no? Entonces, va surgiendo también o va emergiendo o se va relacionando más los estudios de la adicción a un modelo de salud pública, ¿sí? Donde ya van incluyéndose los factores ambientales, ¿verdad? Y se va poniendo mayor énfasis y mayor atención a cuáles son los factores ambientales que pueden provocar adicciones en, en un grupo de población que ciertamente se ha notado con una tendencia a ir aumentando, o durante mucho tiempo así ha sido, ¿verdad? Entonces, eso ya tiene que ver con un problema de salud pública. Y ya vamos a ver ahorita a qué se refiere esta conceptualización. Entonces, bueno, se define el abuso y la dependencia. Se define también, recuerdo, ya se le van dando más peso pues a los componentes conductuales, tanto como a los componentes fisiológicos. A raíz de que se estudia la parte de la dependencia, se va viendo que algunas personas dependientes de ciertas sustancias, al interrumpir el uso de las sustancias, pues tienen síntomas, ¿no? De abstinencia. Y descubrimos o vamos descubriendo que estos síntomas pueden ser más bien fisiológicos, ¿verdad? Es decir, una respuesta del cuerpo, sudoraciones, temblores, ¿verdad? Náuseas, vómitos, eh, incluso alucinaciones, ¿sí? Bueno, esos ya serían más una cuestión más psicológica. Pero a ver, físicos, dolores de cabeza, sí. Eh, Vaya, eh, aumento de la frecuencia cardíaca. Estamos de acuerdo que todo eso es físico, ¿no? Entonces, antes se le daba mucho más peso a los elementos físicos y pues a partir del 86, por ahí a finales de los 90, pues ya también empezaron a dársele más importancia a los aspectos conductuales, ¿no? Lo que veíamos sobre la dependencia también como una dependencia psicológica, ¿sí? Porque la droga se usa como forma de afrontamiento para ciertas tareas, ¿verdad? Entonces, pareciera que no vamos, o la persona no va a ser capaz de realizar cierta tarea si no primero tiene un consumo. Entonces, ese es otro tipo de dependencia, no tanto a raíz del cuerpo, sino a raíz de una necesidad conductual. No sé si me estoy explicando aquí. Entonces, bueno, ya también se van enunciando cuáles serían los síntomas, en el llamado síndrome de dependencia, que es todo lo que hemos dicho, ¿no? Cada droga pues va a tener diferentes síntomas de abstinencia, los estimulantes, el cannabis, los opiáceos, los depresores, ¿verdad? Este, los barbitúricos, o sea, cada droga va a tener
diferentes síntomas cuando se interrumpe su uso repetido y continuado, que es la abstinencia, ¿verdad? Entonces, todo eso se conoce como síndrome porque es un conjunto de síntomas, que se refieren a que la persona ya ha desarrollado una adaptación física y psicológica a la sustancia. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en la revisión del DSM-3. Y ahí dan una definición, ¿verdad? También se define el uso el abuso de sustancias psicoactivas es un patrón de uso que continúa a pesar del conocimiento de las consecuencias adversas o por el uso en situaciones en las que es físicamente peligroso, ¿no? ¿Alguien me podría poner, por ejemplo, algún ejemplo de alguna, o sea, de alguna persona, no que conozcan, sino cómo podríamos ver, ¿verdad? A alguien que consume a pesar de que sabe que las consecuencias de su consumo son adversas y negativas para su salud, para su familia, para su trabajo, para sus estudios, ¿sí? Imaginémonos a esa persona, ¿verdad? O sea, saben que las consecuencias son negativas, pero a pesar de eso, se consume. Entonces, eso para el DSM en su tercera edición, en su edición revisada, era lo que definía al abuso de sustancias psicoactivas, ¿no? Pero el abuso era una categoría residual de la dependencia, es decir, como una categoría menos grave que la dependencia, ¿no? No tanto otra categoría, si se dan cuenta. Bueno, en el DSM-4 ya se definen más de 100 trastornos diferentes relacionados con sustancias, pues porque para 12 tipos de fármacos diferentes, ¿verdad? Y el abuso ya se define como un uso problemático, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, ¿no? Y se separa el criterio o los criterios para dependencia de los criterios para el abuso, ¿sí? La dependencia implica el uso compulsivo de la droga. El abuso es el uso problemático de la droga sin uso compulsivo. Ajá. Lo compulsivo tiene que ver con, acuérdense, con lo que es persistente, con lo que es difícil de sacar de la mente, tanto lo obsesivo como lo compulsivo. Lo compulsivo casi siempre responde a una idea también obsesiva, ¿no? Pero entonces aquí dice, el abuso es el uso problemático, pero no compulsivo. Ajá. Sin uso compulsivo, sin tolerancia, sin abstinencia, ¿sí? Entonces, hay problemas relacionados con la sustancia, ¿verdad? Y para el abuso, pues ya ahí tenían un número de criterios para el abuso y un número de criterios para la dependencia. Eso en el DSM-4, ¿ok? Y en el DSM-5 ya se vuelve otra vez a dar un diagnóstico único, de trastorno por uso de sustancias y volvemos, o no volvemos porque hasta ahora no se habían propuesto con la parte de las categorías de la gravedad. Entonces, esta parte del DSM-5 la vamos a ver más detalladamente cuando veamos pues los criterios para
el trastorno por uso de sustancias. Denme un segundito, permítanme. Ok, entonces de esto ya hemos hablado también, ¿verdad? Así que eh, lo que quisiera yo que nos quede claro es que para efectos de la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento con un paciente, lo que más importa es ir comprendiendo cómo el uso de sustancias está afectando la vida de esa persona en particular y qué necesitan hacer o qué quieren hacer, si es que acaso necesitan hacer algo, ¿verdad? Al respecto. Entonces, también importante ir caso por caso, ¿no? Como ahora se está utilizando un enfoque más inclinado a la prevención de estos trastornos, se han puesto algunas medidas como límites de consumo, ¿verdad? De bajo riesgo. Esto ha sido propuesto por la OMS. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas personas que tienen problemas con el uso de sustancias o con el alcohol no necesariamente son personas dependientes, ajá, de las sustancias. Entonces, por eso es que eh, ahora hay un mayor énfasis en la prevención, ¿no? Entonces, para los hombres, la OMS propone más de 4 bebidas en cualquier día para los hombres. Un hombre que toma más de 4 bebidas en cualquier día o bien 14 bebidas, esto no lo anoté, pero igual si lo quieren tomar en cuenta, 14 bebidas por semana es el límite de consumo de bajo riesgo. Más de 3 bebidas en cualquier día para las mujeres. ¿Sí? O bien 7 bebidas por semana, esa sería la parte de el límite de consumo de bajo riesgo para las mujeres, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto está relacionado con cómo se está llevando a cabo los programas de prevención para enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, problemas respiratorios, o sea, todo lo que es crónico, ¿verdad? Y que se puede, por lo tanto, prevenir. Uh-huh. Porque se van haciendo como unas caracterizaciones del paciente que está en alto riesgo, ¿verdad? Y desde ahí ya se puede ir previniendo que se tenga la enfermedad como tal. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, en la depresión pasa algo similar. La depresión hay que entender que es un trastorno episódico, no sé si aquí ya lo haya comentado, pero se da por episodios, ¿verdad? Eh, eh, entonces, quien ya ha tenido en su vida 3, 4 episodios de depresión, es probable que ya necesite un tratamiento de prevención, incluso con medicamentos. Uh-huh. Y al revés también, se sabe que quien tiene un episodio de depresión puede, o lo más probable es que siga teniendo más episodios de depresión más adelante. Luego, entonces, lo que hay que prevenir es que se dé el primer episodio de depresión. No sé si me explico. Uh-huh. Porque previniendo ese primer contacto, ese primer consumo, pues es la prevención definitivamente la que resulta más efectiva, ¿no? Entonces, eso es lo importante, hacer una intervención
temprana es lo que se ha venido pues priorizando, al menos desde los organismos internacionales pues de salud, viendo la adicción como una enfermedad análoga a una enfermedad crónica, ¿no? Bueno, esto también ya lo habíamos en algún momento comentado, ¿verdad? Esto de las enfermedades que son crónicas y que los tratamientos también necesitan ser tratamientos continuados. También se sabe que las adicciones es el problema, pues también que está más recurrente entre los problemas que sufren algún trastorno mental. Bueno, a partir de la tercera edición del DSM, en su edición revisada, se añaden algo que se llama criterios de remisión. Remisión de una enfermedad, pues es que la enfermedad ya no está más, ¿verdad? O ha remitido. Es decir, ya no se cumplen con los criterios para decir que el paciente tiene ese problema, esa enfermedad. Entonces, a partir del DSM-3, ya se habla de cuando el paciente entra en remisión. Es decir, el paciente que en algún momento presentó la adicción ya no la presenta más y desde hace cuánto tiempo sucede esto, ¿verdad? Entonces, por ahí se dan algunos criterios. Me parece que entre 3 meses y 12 meses, o en los primeros 3 a 4 meses estaríamos hablando de una remisión temprana, y después de los 12 meses, si no me equivoco, ya estaríamos hablando de una remisión sostenida. Es decir, que no se cumplen ninguno de los criterios para trastorno por uso de sustancias, excepto uno, que es el del deseo urgente por la droga. Eso probablemente se siga teniendo. Pero no hay ninguno de los otros criterios. Es decir, no se está consumiendo la sustancia a pesar de las consecuencias adversas, no se está consumiendo la sustancia a pesar, digo, en condiciones donde puede ser peligroso para la salud, como manejar un automóvil, ¿sí? Una motocicleta, maquinaria pesada de trabajo, montacargas y estas cosas, navegar, o sea, eh, no se pueden hacer estas cosas, ¿verdad? Porque se pone en riesgo la salud. No solamente pues por efecto de la sustancia en el cuerpo directamente, sino por los efectos conductuales. Entonces, si no se cumplen estos criterios, ya estaremos hablando de que el paciente está en remisión. Ahora, luego vamos a ver, ¿verdad?, en qué condiciones. Pero esto ya se empieza a decir a partir del DSM-3. Entonces, bueno, llegamos a esa pregunta y vamos a empezar a abordar este tema. Y a mí me gustaría un poquito abrir, permítanme, no sé, ya nos falta poco tiempo, pero no sé si haya problemas hasta acá, preguntas hasta acá. Me gustaría entonces un poco en estos minutitos que quedan, que alguien quiera participar y decirme en su idea, ¿verdad? Con lo que ha observado, con lo que ha aprendido, con lo que lleva hasta ahorita entendiendo, ¿qué sería lo que causa la adicción? ¿Alguien quiere comentar en o sea, ajá? Buenos días. Pues yo creo que no existe como una causa, o sea, fija, como que hay varias, pero yo lo que he notado últimamente es que en estas generaciones recientes, yo he visto mucho que
la principal causa de la adicción es por estar en la moda, como para encajar, porque yo lo veo pues casi a diario con mis amigos de Facebook, mis amigas chiquitas, que lo publican como si fuera un logro. Y de hecho eso me causa mucha curiosidad porque no entiendo si no tienen claro lo que está bien de lo que está mal, o sea, lo que te hace bien de lo que te hace mal, o si de verdad tus ganas por encajar son demasiado grandes que no se dan cuenta que se están perjudicando, porque pues eso hacen. Y también lo veo con el alcohol y con las fiestas, entonces no sé si sea por moda, no sé si sea por presión social o si el bombardeo que tienen de pues del alcohol y de las sustancias sea muy fuerte, no lo he entendido, no lo puedo precisar, pero pues yo creo que actualmente esa es la principal causa. A lo mejor antes quizá eran los problemas familiares porque pues yo soy mayor que mis compañeros, yo tengo 27 años, entonces yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, la mayoría de mis compañeros comenzaba a tomar o a usar drogas por problemas familiares. Esa era la principal causa. Y ahora, pues veo niños que, pues quizás, pues uno nunca sabe, ¿no? Cómo es la familia, pero que se ven en un ambiente, pues más o menos bien, empezar a hacerlo solo por encajar. Entonces, yo creo, no sé si tengo la teoría de que eso va cambiando pues, con las generaciones, y cómo sea ese momento. Correcto. Muy bien, Maya. Agradezco mucho tu participación. Es muy interesante lo que comentas, la perspectiva, ¿no? Muy bien, no sé si esto me gustaría, como ya nos queda un minuto, y la verdad, me gustaría hacer algunos comentarios. Me gustaría pues que con esto empezáramos el día de mañana, la clase. Eh, no sé si hay alguna otra participación o pregunta breve. Bueno, me gustaría que todos nos fuéramos pues con esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué sería entonces lo que va a causar la adicción? Y mañana pues ya la discutiríamos, ¿verdad? Comenzando la clase. Bien, si no hay nada más, entonces los veo el día de mañana, chicos. Gracias. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, maestra. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta mañana, maestra. Mañana.